Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Sábado 11 de septiembre, en Tennessee Performing Arts Center. Celebrando las fiestas patrias llegan los jefes de jefes. Soy el jefe de jefes, señor. Los Tigres del Norte. Dicen que venían del sur. Tigres del Norte. Hola, señor locutor. Gira 2021, los Tigres del Norte. Ahí en la mesa del rincón. Sábado 11 de septiembre en Tennessee Performing Arts Center. Los ídolos del pueblo, los Tigres del Norte. Salieron de San Isidro. Puertas abren a las 8 de la noche. Boletos a la venta en tpac.org. Informes al 615-251-1222. Evento patrocinado por PRMG One, Freeland Auto y el Bronco Seguros para Autos, Casas y Negocios. Invita El Jefe. 333 615 732 5333 615 732 5333. Tardes y gracias por estar con nosotros una vez más aquí en El Jefe Informa y también en nuestra comunidad. Su servidora Nayeli en la mía, un placer de poder continuar con ustedes informando a toda nuestra comunidad y como usted sabrá, cada miércoles de 1 a 1:30 tenemos a la abogada de inmigración Margaret Wong con nosotros en el programa de Camino del Inmigrante, contestando sus dudas y preguntas, así que puede aprovechar esta media hora en poder comunicarse con nosotros y hacer su pregunta directamente a la abogada, llamando al 615-732-5333, 615-732-5333. También puedes mandar tu pregunta vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También en la sección de comentarios, sus preguntas son bienvenidas. Y vámonos a darle la bienvenida a Alexia Humphrey, por supuesto, la abogada de inmigración. Margaret Wong, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas como cada miércoles. Hola Nayeli, ¿cómo están? Un gusto como cada miércoles estar con ustedes aquí para poder responder las preguntas y las inquietudes de nuestra comunidad aquí en Nashville. Exactamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, también nos pueden informar, bueno, qué cambios han habido en las últimas semanas, en los últimos días en cuestión de inmigración, si nos pueden dar esta información, si ha habido algún cambio. Claro que sí. Ms. Wong, are there any changes in immigration in this past week? The only change is that Hong Kong, I came from Hong Kong, it became DEB, which is excellent. They have not announced yet what forms to use. It's just like Venezuela first announced and then the form. This is awesome because Hong Kong was a British colony and went back to China in 1997. And now there's a lot of riots going to Hong Kong. So DEB means that just like Venezuela, just like El Salvador, that people that came from Hong Kong would not be able to go back because of the violence. So that's an excellent time. It's also good for 18 months. So it just got announced in May, so that was exciting. That's the first thing. Oh no, it just got announced a few days ago, so now it's already August. That's exciting. The other exciting things are prosecutorial discretion. That means anytime your case is in court, you can ask the court to maybe postpone, to stipulate, to do something, which I think is excellent because under Trump, there's no such thing. These are the two exciting cases that's going on. Okay, so una de las novedades que tenemos, nos comenta la abogada, es que hubo una decisión para los nativos de Hong Kong. De hecho, la abogada es originaria de Hong Kong y, Hong Kong antes era una colonia británica y regresó a manos del gobierno chino en el año 1997. Hace 2 días, el Departamento de Inmigración anunció que los ciudadanos de Hong Kong también van a ser elegibles como los venezolanos o salvadoreños
para un tipo de alivio similar a TPS. El mismo también va a durar 18 meses. ¿Y esto qué significa? Significa que el gobierno estadounidense ha determinado que debido a la violencia que existe en Hong Kong, los ciudadanos no deberían devolver y por lo tanto se les está brindando algún tipo de alivio en su estatus migratorio. Y lo otro que ya lo hemos conversado es lo que es el PD, que es la discreción que se puede solicitar si usted tiene algún asunto pendiente con migración. En este momento, bajo la administración del presidente Biden, se puede solicitar discreción o posponer algún tipo de caso que usted tenga pendiente. Durante el gobierno anterior, durante la administración del expresidente Trump, esto no se podía hacer. Así que bueno, son poquitos y quizás muy lentos y definitivamente no lo que nuestra gente quisiera oír, pero vamos viendo algunos cambios, vamos viendo un poco de progreso en el tema migratorio aquí en los Estados Unidos. Bueno, ya estamos viendo un poquito de cambios. También la semana pasada sabemos que nos dieron una información actualizada sobre lo que está pasando con DACA. Para las personas que no pudieron estar en sintonía, ¿nos puede informar nuevamente qué es lo que está sucediendo? Claro que sí. Ms. Wong, can you give us a refresh on what's going on, what happened with DACA, what is this judge rule against DACA? DACA basically is that simple. Under Obama, DACA came in. Under Trump, they took it away, said no more, but then it came back. And then Trump said, even though you could do DACA, you can no longer do parole. And now, under Biden, both parole and DACA came back. But a few weeks ago, a federal court in America came up with a new case saying that, well, new people can no longer do DACA. But that's only one court. Right now, immigration is still taking in DACA. So the current law as of today, which is August 11th of 2021, is that you can still file for extension DACA, file for new DACA, file for new or extension of parole. So everything is on the go. So do not stop filing DACA. Okay. Lo voy a traducir exactamente como la abogada lo acaba de mencionar para hacer como un recuento de lo que ha sucedido con DACA a través de los años. Durante el gobierno del presidente Obama, DACA fue el programa que se implementó para darle algún tipo de solución migratoria a muchas personas que entraron a los Estados Unidos siendo menores. Durante el gobierno del presidente Trump, el programa de DACA fue cancelado y aparte de eso, se canceló la posibilidad de solicitar el parol, que es el permiso de salida, lo cual le permite a mucha gente salir de Estados Unidos con un permiso de inmigración y regresar, y al hacerlo legalmente, lo cual es sumamente importante para migración. Durante la administración del presidente Biden se vuelve a reabrir DACA, se vuelve a ofrecer la oportunidad de obtener un permiso de salida, pero hace unas semanas una corte federal determinó que no se pueden aceptar más casos nuevos de DACA, pero que sí se pueden hacer renovaciones para los que ya tienen el beneficio de DACA. Ahora, sabemos que el sistema judicial estadounidense está dividido en varias cortes y el estado en sí está dividido en circuitos. Entonces, esta es solo una corte que está determinando esta decisión. Esto obviamente va a ser apelado ante una corte superior. Al día de hoy, 11 de agosto del 2021, Inmigración está recibiendo aplicaciones para renovar DACA, está recibiendo aplicaciones para nuevos aplicantes de DACA, gente que nunca lo tuvo, y está recibiendo aplicaciones para permisos de salida. Lo que no tenemos claro es si las aplicaciones nuevas van a ser aprobadas o no, mientras se resuelve lo que determinó la Corte Federal. La propuesta aquí es, si usted califica, aplique. Si usted tiene todos los requisitos, envíe su aplicación, aunque nunca haya aplicado para DACA anteriormente. O sea, no dejen de enviar la aplicación. No sabemos qué va a determinar inmigración, pero las aplicaciones se pueden seguir enviando.
Y usted puede hacer su pregunta, puede llamarnos al 615-732-5333, 615-732-5333, o también puede mandarnos un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. Antes de irnos a una de las preguntas, para las personas que están pensando en poder aplicar, ya que están esperando si pueden ser aprobados, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar para DACA? Ms. Wong, can you repeat us one more time what are the requirements Yes, to qualify you for have to DACA? Yes, please. You have to be born after June 15th of 1981. You have to have finished high school or get a GED equivalent, or now going to get a GED equivalent. You have to have no criminal record, or only minor criminal record. You have to have come to America before the age of 16, and now be over the age of 15, unless you're in a removal proceeding. You also have to be in America except brief and casual absences between June 15th of 2007 to June 15th of 2012. These are the 5 qualifications. Ok, lo vamos a repetir otra vez. Haber nacido antes del 15 de junio, junio con M, antes del 15 de junio de 1981. Tener terminado el high school o hacer el GED, que también ahora se conoce como high set. Ahora hay otro nombre, entonces para que la gente no se confunda. Si no tiene completa la preparatoria o el high school, el GED o el high set, lo puede hacer mientras que usted envía su aplicación. Con solo que usted esté registrado y la institución donde usted decida hacer su secundaria o preparatoria le pueda dar un comprobante de que usted está registrado para terminar el high school, usted puede aplicar. No tener récord criminal o tener récord criminal menor. ¿Qué significa esto? Delitos menores, porque en esto sí son sumamente estrictos con el récord criminal para los aplicantes de DACA. Haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad. No pueden aplicar las personas que entraron a Estados Unidos después de tener 16 años de edad. Tener en este momento más de 15 años de edad cumplida, o a menos que la persona esté en algún proceso de remoción de los Estados Unidos. Pueden haber ausencias. La persona tiene que haber estado presente en los Estados Unidos de modo ininterrumpido entre junio 15 del 2007 y junio 15 del 2012. Hay una excepción, y la excepción es que pueden haber salido del país y haber regresado por plazos no muy extensos. Yo me atrevería a decir que no más de 30 a 90 días puede hacer inmigración. La excepción si usted salió del país durante el periodo que se comprende entre junio 15 del 2007 y junio 15 del 2012. Ahí están los requisitos para las personas que tienen pensado en aplicar para DACA. Eso es lo que usted necesita para poder aplicar. Vámonos con una llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Muy buenas tardes. ¿Me oye? Sí, lo oímos perfectamente. Ok, mi pregunta para la abogada, muchas gracias, es la siguiente. Yo tengo un hijo de 8 años y él tiene doble nacionalidad, venezolana y portuguesa. Nosotros aplicamos al asilo político, pero no hemos sido llamados a la entrevista desde hace 2 años. Yo quisiera saber, porque nosotros aplicamos al TPS, que salió este año para los venezolanos, yo quisiera saber si yo puedo pedir un permiso de trabajo, aunque sea para que mi hijo vaya a visitar a su padre que vive en Inglaterra. ¿Un permiso de trabajo o un permiso de salida? ¿Perdón? ¿Un permiso de trabajo o un permiso de salida? Un permiso de viaje para mi hijo menor de 8 años. Okay. Estamos en espera de entrevista para asilo político y ya hicimos la aplicación al TPS. Okay, Ms. Wong, we have a citizen from Venezuela. She has a minor child. The child has dual citizenship, Portuguese and Venezuelan. They filed a 589 2 years ago. They have not had an interview. She would like a parole for the child to visit his father in England.
a parole under Trump is practically impossible. Under Obama, it may be doable. Under Biden, I don't necessarily think we should even do it. On the other hand, I would strongly recommend that she files also with the child the Venezuelan TPS, because TPS are for people who came before in America before certain dates. If you have TPS, it's easier to get parole because TPS allows parole. So once you file TPS, it's taking some time for approval, but don't worry about it because definitely file TPS. TPS is a better status than asylum C8. Once you get TPS, then you can file the parole. Or you can file together, but I would like to go TPS first. Ok, la abogada le recomienda que puede usted solicitar el permiso de viaje para su hijo a través del TPS de Venezuela y no que lo haga a través de la aplicación de asilo. Es mucho más fácil y más conveniente que lo haga a través de su aplicación de TPS. Desconozco si su TPS ya fue aprobado y si usted ya obtuvo el documento o no, pero lo que ella le recomienda es que usted espere a obtener los documentos a través del TPS venezolano para solicitar el permiso de viaje del chico. Ok, muchas gracias. Ya yo recibí el documento. O sea, ya tiene el permiso de trabajo a través de TPS. Yo ya tenía el permiso de trabajo desde el asilo. Pero no ha recibido el permiso de trabajo por TPS. No, porque yo hice la renovación del permiso de trabajo que ya yo tenía y había obtenido a través de la solicitud de asilo. Okay, ella te recomienda que lo hagas a través del TPS y no a través del asilo. El permiso de trabajo y el permiso de viaje. No sé si le puedo bajar un poquito a su radio porque la verdad es que sí me cuesta un poquito escucharlo. Bajé el volumen al radio. Ok, yo sí una cosa es el permiso de trabajo y otra cosa es el permiso de viaje. Sí, señora, el permiso de trabajo usted puede tener uno por el asilo y uno por TPS. Una vez que usted obtenga el de TPS, ella le recomienda que usted solicite el permiso de viaje del chico a través de esa aplicación y no de la de asilo. Ah, o sea que yo tendría que tener 2 permisos de trabajo. Correcto. ¿Sí pudo escuchar la respuesta? No. Dice que sí, correcto. Ah, mire, yo estaba en desconocimiento y me imagino que muchos de mis paisanos, ojalá y estén escuchando la radio, están en ese desconocimiento porque creíamos que solamente debíamos tener permiso de trabajo obtenido a través de la solicitud de asilo. Okay. Ms. Wong, there is a lot of confusion, at least here in the Venezuelan community, with the people that has applied with a 589 and they have a work permit. So they should are not should sure. They not do TPS? Yes. Absolutely file TPS because the asylum, it's only the C8 work permit, which is good for 2 years, is only pending the asylum. If the asylum case is referred to court, you can keep extending it, but the work permit is pending on a grant of asylum to give you time to in America to file tax return to work. But TPS itself is a status, it's not pending anything. Absolutely apply for TPS. If you want to save some money and not use a lawyer, it's very easy. You go to the uscis.gov, do the 821, and also do the 765. It's so easy. You don't need a lawyer. But even if you have asylum, unless it's a grant, but if not, file TPS. Okay. Listen to me. Yes. Listen to me. Yes, no problem. Okay. Ella dice que escuche lo que le está aconsejando. Entonces, vamos a hacerlo esto muy claro para toda la gente de Venezuela que nos pueda estar escuchando para que más gente se beneficie de esta información. Aún así, que usted tenga una aplicación de asilo pendiente, el asilo es una aplicación que está pendiente. La diferencia es que usted puede obtener su permiso de trabajo con el asilo y seguirlo extendiendo y su caso puede ser referido a corte y ser un proceso que tarde muchos años. Sin embargo, el TPS es un estatus migratorio.
Por lo tanto, usted obtener un permiso de viaje a través de TPS es mucho más simple, mucho más probable que lo pueda obtener que lo pueda hacer a través de la petición de asilo, que es un estado pendiente. Usted está siempre con el caso pendiente hasta que un juez o un oficial de inmigración resuelva su aplicación de asilo. Lo voy a repetir, el TPS es un estatus migratorio. Por lo tanto, lo que le recomienda la abogada es que si usted no quiere gastar dinero en abogados, usted puede ir a la página de internet de inmigración y hacer las formas 821 y 765, que son la de TPS y permiso de trabajo respectivamente. Usted tiene que obtener un permiso de trabajo a través de TPS. Hay una gran diferencia entre un permiso, a pesar de que es el mismo documento, entre un permiso categoría C8, como lo es la de la aplicación pendiente de asilo, a tener un permiso de trabajo a través de TPS para Venezuela, que es un estatus migratorio. Le brinda a usted un estatus migratorio en este país. Ok, muchas gracias. Y quería también preguntarle, y disculpe que me tome tanto tiempo, y ella, ¿a qué tiempo nace el derecho de pedir permiso de viaje a los venezolanos a través del TPS? ¿En qué tiempo de haber recibido la aprobación de TPS se puede pedir permiso de viaje? Okay. Ms. Wong, after they get the TPS approval, how long do they have to wait to apply for advance parole? You can file it the second day. If you want to be brave, you can also file the parole, which is I-131, together with the request for TPS. But personally, I like to do it later if we're not in a hurry. You can file it one day after it's granted, no problem. Okay. No hay ningún problema que usted envíe su aplicación un día después de haberlo tenido aprobado. También hay gente que utiliza el método de enviar la solicitud de TPS, la solicitud del permiso de trabajo y la solicitud del permiso de viaje al mismo tiempo. A la abogada Wong, en lo personal, le parece más conveniente y más apropiado hacerlo después que usted le apruebe en el TPS. Perfecto. Quería saber si ella ha tenido casos de permisos de trabajo, de permisos de viaje aprobados. ¿En específico para Venezuela es su pregunta? Sí, para Venezuela específicamente. ¿Se ha tenido solicitudes aprobadas de permiso de viaje para venezolanos? Okay, Ms. Wong, she's asking if you had any Venezuelan citizens with advance parole approved. No, because we are still waiting for the TPS approval. So we normally don't like to do both together because most Venezuelans' TPS are not being approved yet, I think. I have to ask my people, right? Okay. Hasta ahora no, porque todavía no, o sea, es muy pronto. La gente apenas, los ciudadanos venezolanos recién están aplicando. De hecho, creo que hubo una extensión ahora para la fecha que se vencía en septiembre, pero es demasiado rápido porque por lo general se espera que esté el TPS aprobado para después solicitar el permiso, así que la respuesta es no. Si la pregunta es si tenemos casos de advance parole aprobados en general, sí, muchísimos, miles, pero para Venezuela es demasiado nuevo, todavía no tenemos ninguno. Muchísimas gracias por participar, por mandarnos sus preguntas, por llamar. Buenísimas preguntas, porque creo que muchas personas tienen esas mismas preguntas. Y si usted nos está escuchando y dice, pues creo que mi familiar, mis amistades pueden beneficiarse de esta información, lo invitamos para que vaya a nuestra página de Facebook. Ahí queda grabada toda esta entrevista para que usted pueda regresar y escuchar exactamente toda la información que nos brindaron el día de hoy. Gracias por su llamada y nos vamos a ir con una pregunta vía WhatsApp. Dice: hola, buenas tardes. Tengo una duda. Cuando no aparece una persona con el número de extranjero, ¿puede haber problemas? Dice, pues yo entré hace poco al país, me dejaron un grillete, no, llamé al número que me dieron, pero no aparezco y la oficina está cerrada. ¿Dónde me dejaron la cita? ¿Me puede ayudar, por favor? Gracias. Entró el 13 de julio, es de El Salvador y dice, tenía la cita el 3 de agosto, pero está cerrada la oficina. Okay. So, Ms. Wong, we have someone from El Salvador that came into the United States on July 13th of 2021. And this person was put on ankle device. And when he calls a 1-800 number, I believe he means that it's not match. Because he said that when he dials the that's number... normal. Yeah. No, and that's then, okay.
he had an appointment in August the 3rd, and the office, ICE office, is closed. What do you recommend him to do? Okay, keep going, but make sure you take a picture because ICE is opening, closing. Always take a picture and let them know. And then whenever it's open, just walk in there, show them the picture. If not, ask for new date. If you're not desperate for the ankle bracelet to be gone, wait for them to give you a notice because they will. But it's not, it's two different cases. Number one, the ankle bracelet refers to ASAP. It's a private business that the government pays to make us report. Together with the ASAP issue is also ICE reporting. That's what we call the OSUP reporting. That's more to make sure you don't run away. Now, the 800 number matching is a court system. When they say no match, it only means that paperwork in the border is too slow. It didn't go to court yet. You have 1 year to file the asylum claim. After 8 or 9 months, you should be able to get the work permit after 151 days. You can file for the work permit after you get the receipt. That's the court case. So don't wait for the hearing notice to file your asylum because sometimes hearing notice don't come for 2 or 3 years or 1 year or 1 day. So, but on the other hand, you also need to check the border paper because if you have an NTA issued in the lower left-hand corner, that should be a court date. That nowadays, because of Ms. Chavez, they all put the court date there. You make sure you go to that court date. That court date is different from the OSUP day, which you went and ICE is closed. The court date should be in court in Memphis because Nashville only have one court is in Memphis. Ohio only have one court, which is in Cleveland. So the people that live in Cincinnati, Columbus have to drive up. So the people who live in Nashville have to drive up to Memphis to go to court. So make sure you don't miss those dates. One is OSUP, one is the court date for your master calendar. Okay. Voy a explicar esto bien en general, no solamente para la persona que hizo la pregunta, porque de hecho es una pregunta muy buena. Todos nosotros aquí tenemos un número que es el número A o el número de extranjero. Existe un número de teléfono que seguramente es donde él está marcando, porque en los papeles que les dan cuando los liberan de la frontera, les dicen que pueden estar llamando a ese número y la respuesta es que no lo encuentra, o en inglés cuando uno selecciona su número de extranjero dice no match. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso o el procedimiento de los papeles desde la frontera al sistema de corte migratoria no está todavía al día. Significa que usted todavía no se le ha asignado una fecha de corte. Pero eso no significa que en esos documentos que a usted le dieron no le hayan de por sí asignado ya una fecha de corte y dónde presentarse. Así que en la parte inferior derecha de las hojas que le dan a usted cuando lo liberan de la frontera, tiene que haber una información que se refiera a cuándo debe de presentarse usted en una corte migratoria. Seguramente sería en Memphis si usted dio una dirección de Nashville o del estado de Tennessee, ya que es la única corte migratoria en todo el estado de Tennessee. ¿Okay? Las visitas de ICE, si usted no está muy desesperado porque le quiten el dispositivo que tiene en el tobillo, eso lamentablemente las oficinas de ICE abren y cierran por los cambios de la pandemia. Lo que la abogada le recomienda es que cada vez que usted vaya a las oficinas de ICE a su cita de supervisión, que tampoco la debe de perder, no debe perder esa cita, usted se tome fotografías y si es posible con otro teléfono, con algo que muestre la fecha. ¿Okay? Si usted va con alguien que va manejando con usted, agarre otro celular y tómese una foto en la puerta de ICE con el celular que se vea la fecha que usted sí atendió su cita. Ahora, hasta donde yo sé, cuando las oficinas de ICE aquí en Nashville están cerradas, tienen un papel en la puerta que dice a qué número debe usted hablar y ellos registran los números de teléfono que se reportaron a tiempo a su cita. ¿Ok? So, otra vez, el número que usted está hablando, que es el del sistema de corte migratoria, probablemente dice no match porque usted todavía no le ha sido asignado ninguna fecha, lo cual no significa que usted no deba seguir atendiendo las fechas de supervisión. Como usted entró, nos indica el 13 de julio del 2021, usted tiene hasta el día 12 de julio del 2022 para hacer una solicitud de asilo. Lo que se le recomienda es que lo haga antes de que se cumpla el año de haber entrado a los Estados Unidos para tener más posibilidades de que su caso sea fructífero en una corte migratoria. Si usted lo hace a tiempo, en unos 7 meses obtendría documentos como permiso de trabajo, seguro social y licencia de conducir.
El número de teléfono para que se pueda comunicar con la abogada es el 615-833-2206. 615-833-2206 es el número para que usted pueda llamar y hacer una cita. 615-833-2206. Nos ha llegado otras preguntas. Dice... tengo un permiso de trabajo C9 que arreglé por VAWA. ¿Cuánto tiempo es la espera para poder arreglar la Green Card? Llaman de la aplicación. Yo entré ilegal, tengo aquí 23 años, soy mexicana. Mi abogado mandó huellas y todas las pruebas por maltrato de mi hijo y me mandaron un permiso. El abogado también mandó mi petición de Green Card, pero cuando fui a la oficina del abogado por el permiso no me dijeron nada más. Ok. No nos dice cuándo envió la solicitud de la tarjeta de residencia, ¿verdad? No. O sea, dice que sí la envió, pero no nos dice cuándo. Okay. Correcto. Ms. Wong, we have someone with a work permit, is a C9, is a VAWA case. She already filed 485 and got a fingerprint notice, but her question is how long it's going to take for the green card? Because her attorney is not telling her anything. Okay, this is Nashville. Nashville used to be about a year and 3 months before the virus. Like Ohio is only 4 months. But now, who knows? I would say less than 1.5 years. Nashville have a pretty tough interview course, so make sure you're prepared for that interview. I presume it's a spouse case. You already got the work permit, which is wonderful. Work permit comes between 2.5 to 6 months. The 9 months to 1.5 years comes from date of receipt. So I presume since you already got the work permit, you got your receipt. From date of receipt to date of interview is 9 months to 1.5 years. I would presume 1 year and 3 or 4 months. Dice que lo mandó hace como 5 meses. Okay, she filed 485 about 5 months ago. Okay, so you only got the receipt, you already got a work permit, not back. So less than 1.5 years from date of receipt, you should get the interview notice. But the good news is you can get the interview notice after 2 years. If it's a spousal green card, if it's a husband or wife green card, you will get a 10-year green card. Because if you got the green card approval more than 2 years after date of marriage, then you get a 10-year green card. So you save a lot more money filing the 751 because otherwise you only get the 2-year green card. Then you have to file the 751 to get the 10-year green card. That'll take another 1.5 years. It is from a child. The abuse was from her child. Oh, so it's a child to the mother's a green card and citizen, right? Yeah. Okay. Oh, that should be, there's no fingerprint. That should only be 9 months, maybe a year. Sometimes they don't even interview. If it's a child, there's a legal entry, no overstay. Because it's a child, Trump say 100% interview. Biden may go back to Obama. Sometimes easy cases like that, they don't interview. Okay. So, en el caso, ella le dice que más o menos aquí en la oficina de Nashville, la aplicación de la tarjeta de residencia está llevando de 1 año hasta 18 meses. Cuando nos envió la información de que bueno que la situación de VAWA fue por medio de su hijo, nos dice que puede ser un poquito menos. Trump había exigido que en todos los casos hubiera entrevista, entonces realmente es imposible decirle si sí va a tener entrevista o no va a tener entrevista. Lo que sí le podemos recomendar es que en la oficina de aquí de Nashville de Inmigración son un poquito estrictos en las entrevistas para tarjeta de residencia, así que por lo tanto sería importante que usted tenga una buena conversación y mantenga una buena comunicación con su abogado para que usted esté bien preparada para presentarse a entrevista. Así que la expectativa sería de 9 a 18 meses para que usted obtenga su tarjeta de residencia. Sin embargo, es muy bueno que ya tiene su permiso de trabajo y que no pierda la comunicación con su abogado. Esas cosas cambian mucho a veces cuando cambian los gobiernos, dependiendo de este tipo de casos. Ya sabemos todos que VAWA es una ley muy particular, pero no creemos que llegue usted a los 18 meses, pero tampoco lo descartamos. Ese sería el máximo tiempo de espera que nosotros podemos esperar que usted para que usted reciba su tarjeta de residencia. El número de teléfono de la abogada para que usted haga su cita es 615-833-2206, 615-833-2206. Nos iremos con una de las últimas preguntas, ya se nos está acabando el tiempo. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta, ¿puedo viajar a mi país? Tengo visa U, permiso de trabajo por más de 1 año. Okay, Ms. Wong, we have someone with a work permit through a U visa. This person has the work permit for 1 year already and is asking if they can travel overseas to their country.
It's better not, because the two reasons. Number one, U visa could get a green card after 3 years and 1 day of the 4-year work permit. You already passed your 1 year. So in 2 years and 1 day, you should be able to file the green card. At that time, you can ask for parole. Then you can leave and come back. But if you desperately want to go, you need to go and do a new entry document to come back. My concern is the 3 years and 1 day before you file for the green card has to be continuously in America. So it's okay if you leave for 1 week. What happens if you couldn't come back, the flight is delayed, the virus, airports are closed, then you won't even get your green card. So that's the issue. So my advice is, I know it's hard because you waited 8 or 9 years, 7 years, and you still cannot travel. My advice is really hold on and not to travel. Because there's a way to bring you can always go, but there's a way to bring you back, but I absolutely don't recommend that, because you need to look at long term. You suffered so much for that green card. Why for 2 weeks of pleasure and gave up the green card? Maybe gave up the green card. Bueno, en este caso ella le recomienda que no viaje, que no pida una solicitud, que no haga una solicitud de un permiso de viaje. Todos los casos de visa U a los 3 años y 1 día después de tener permiso de trabajo pueden solicitar su tarjeta de residencia. Usted ya lleva 1 año, le faltan 2 años y 1 día, y después de que usted haga la solicitud de la residencia, usted puede entonces aplicar por un permiso de viaje. Si usted realmente está en una situación desesperante o realmente hay una necesidad, una emergencia por la que tiene que viajar, usted debe solicitar un nuevo documento de reentrada a los Estados Unidos para poder regresar. La preocupación aquí de la abogada es por qué ella le recomienda que no lo haga antes de haber aplicado por su tarjeta de residencia. Definitivamente con el tema de la pandemia han habido muchísimos cambios en vuelos, hay aeropuertos que cierran, hay ciudades que están más afectadas que otras, hay países que están siendo afectados más que otros. ¿Qué pasa si usted sale de los Estados Unidos y no puede regresar? Porque si inmigración le da un permiso por 1 semana, que a usted le cancelan el vuelo, el aeropuerto cierra, la pandemia afecta en un grado severo el lugar donde usted está, usted puede perder el derecho a tener una tarjeta de residencia por irse 2 semanas de vacaciones. Ha esperado mucho por su tarjeta de residencia, le ha tocado sufrir algún cierto tipo de delito, o si no, no tendría usted una visa U. Entonces, ella no cree que valga la pena que usted arriesgue su residencia por irse 2 semanas, a menos que sea realmente una emergencia. La última pregunta, sabemos que hay muchas preguntas, pero nos iremos con la última. Dice, mi esposo ya tenía DACA y esta vez que le tocó renovar se tardó 6 meses y cuando llegó sale los apellidos de él mal. Dice, llamé y me dieron una página donde uno puede reportar algo malo en la tarjeta del DACA y según íbamos a agarrar una respuesta en el principio de julio y todavía no hemos recibido nada. ¿Qué se puede hacer? Dice, también yo soy ciudadana y él con su DACA, ¿qué es el proceso para sacar residencia? Se casaron por 3 años. Okay. We have a work permit from DACA, and it came back with the wrong last names, and they are not receiving a response to fix it. And also, the wife is a U.S. citizen, and she would like to know if she can file for the husband since he only has DACA, and how can she apply for the green card for the husband? There are 2 ways to help the husband apply for a green card. Even if you have DACA, if you enter undocumented, that means just walk over the Mexican border. There are 2 ways. Number one, file the I-130, do the 601A, you leave and you come back after 2 weeks. That process is taking 3 years. The second way, which is the easier way, is to get the DACA person to do a parole. Once you leave and you come back, you can do adjustment of status to get the green card right away. The problem is that DACA gave, lately, and I have the same problem, immigration is making a lot of mistakes, typing in wrong, because they're under tremendous pressure to speed up the process. So they make mistakes. You know, we're all human, so we do it too. So the whole thing is and the reason why they may not be responding to you, number one, they're very slow. Number two, you have to return the original card. So if the mistake is not too bad, I always tell my people sometimes it's better to get your social, get your driver's license, even with a mistake, then you return it, then you get a new one, and now
now you go fix your social and driver's license. It's just sometimes easier because sometimes it takes them 8 or 9 months or a year because they just don't like to admit mistakes. But these are the two ways. Do the parole on the DACA, come back to adjustment of status, or do the I-130, do the 601A, then leave and come back for the green card. Okay. Voy a empezar al revés de lo que dijo la abogada. Vamos a ir con lo del error en los apellidos. Lamentablemente esto es algo que sucede comúnmente y en este momento todo el Departamento de Inmigración está bajo muchísima presión, no solo porque todos estamos esperando cambios, sino porque el cambio de administración fue un cambio bastante agresivo y todo con la pandemia se complicó más y está sumamente atrasado. Si él puede renovar su licencia para poder tener la licencia por más tiempo, pues su obligación legal es devolver esa tarjeta que está equivocada, que tiene mal los apellidos. Ahora, para eso también tiene que ver si el error fue de la persona que hizo la forma, que llenó la forma, o si el error es de inmigración. Si el error es de la persona que hizo la forma, usted tiene que volver a pagar su permiso de trabajo, y si el error es netamente de inmigración, ellos tienen que reemplazar su permiso de trabajo sin costo para la persona. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la esposa siendo ciudadana, y el chico siendo beneficiario de DACA. Si la persona entró ilegalmente a los Estados Unidos y nunca ha salido, ¿okay? Nunca ha salido con un permiso, usted puede hacer la petición por él, solicitar el perdón, él tendría que ir, supongamos que a su país de origen, no voy a decir México, pero vamos a suponer que a su país de origen por 1 o 2 semanas, y el proceso completo llevaría hasta 3 años para que él obtenga su tarjeta de residencia. Sin embargo, la opción 2 es, teniendo DACA, él puede solicitar un permiso de salida, salir de los Estados Unidos, regresar legalmente y hacer el ajuste de estatus o solicitar su residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir, y el proceso definitivamente sería mucho menor que, digamos, unos 18 a 24 meses en total. Opción 1 es, usted hace la petición, solicita el perdón, sale a su país, el proceso tarda más o menos 3 años, él saldría 2 semanas máximo, o ya que tiene DACA, solicite un permiso de salida, salga de los Estados Unidos, regresa legalmente y por estar casado con ciudadana puede ajustar su estatus de manera más rápida y dentro de los Estados Unidos sin necesidad de salir. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros y por contestar siempre las dudas y preguntas de toda la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes y los escuchamos la próxima semana. Thank you, Ms. Wong. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. Bye bye. Love you both. Bye Love you too. Sabemos que muchas personas mandaron sus preguntas. Lo invitamos a que participe la próxima semana de 1 a 1:30. Mande sus preguntas nuevamente para que la abogada pueda contestar justamente sus casos. Buenísimas preguntas y cada pregunta es única. Realmente lo invitamos a que siempre participe aquí en este programa de 1 a 1:30 con la abogada de inmigración Margaret Wong en el programa de Camino del Inmigrante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que esta entrevista se queda grabada en nuestra página de Facebook. Vaya y visítenos, ahí puede escuchar toda la información que nos brindaron el día de hoy. Se despide de ustedes su servidora Nayeli la mía a través del Jefe FM y también a través de nuestra comunidad en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible.
Mi Plaza Dental, ahora con citas disponibles los 6 días de la semana y en sábado. Citas de emergencia el mismo día, planes de pago, personal amable bilingüe y la mejor atención. En Mi Plaza Dental queremos verte sonreír. Llámanos hoy al 615-750-5088. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Sábado 11 de septiembre, el Tennessee Performing Arts Center. Celebrando las fiestas patrias llegan los jefes de jefes. Soy el jefe de jefes, señor. Los Tigres del Norte. Dicen que venían del sur. Tigres del Norte. Hola, señor locutor. Gira 2021, los Tigres del Norte. Ahí en la mesa del rincón. Sábado 11 de septiembre en Tennessee Performing Arts Center. Los ídolos del pueblo, los Tigres del Norte. Salieron de San Isidro. Puertas abren a las 8 de la noche. Boletos de la venta en tipac.org. Informes al 615-251-1222. Evento patrocinado por PRMG One, Freeland Auto y el Bronco Seguros para Autos, Casas y Negocios. Invita el jefe. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.